La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. A mí me gustan las películas que generan preguntas, no las que te dan respuestas, sino las que te generan preguntas. Y creo que ahí eso, como un aparato de pensamiento social, el cine es una cosa muy poderosa. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Insisto, siento que nuestro cine está reducido al hecho de pensar que las únicas armas para enfrentar la realidad es el realismo, ¿no? Los códigos de un cierto tipo de realismo, y que creo que es también la posibilidad de hablar de la realidad desde otro lado. En este episodio se habla de la urgente necesidad de crear espacios para la exhibición de cine latinoamericano dentro del mismo continente. Diana Bustamante Escobar es una productora, programadora y directora colombiana que ha producido algunas de las películas más relevantes de su país y de Latinoamérica en las últimas décadas. Entre 2014 y 2018 fue directora artística del Festival de Cartagena FICSI, donde privilegió un cine de autor con arriesgadas apuestas que han renovado las ideas sobre el cine latinoamericano. A lo largo de 15 años, ha producido películas como El vuelco del cangrejo, de Óscar Ruiz Navia, Premio Fipresi de la Berlinale, La tierra y la sombra, de César Augusto Acevedo, ganadora de la Cámara de Oro del Festival de Cannes, y Memoria, del tailandés Apichatpong Weerasethakul, con la que obtuvo el premio del jurado de Cannes en 2021. En 2022 debutó como directora con el documental de archivo Nuestra Película, presentado en la MIDBO, el Doc NYC, Cinebi y Bafisi, entre otros. Por su parte, Julio Chávez Montes es un productor, guionista y distribuidor mexicano que, además de colaborar con importantes directores de su país, en los últimos años ha trabajado con grandes figuras del cine de autor a nivel global como Abel Ferrara, Leos Carax, Mia Hansen-Løve, Apichatpong Weerasethakul y Ruben Östlund, con quien ganó la Palma de Oro por su película El Triángulo de la Tristeza. En México ha producido obras de ficción y documental como Nuestro Tiempo, de Carlos Reigadas, Tiempo Compartido, de Sebastián Hoffman, y Malintzin 17, de Mara y Eugenio Polgovsky, estrenadas en los festivales de Venecia, Sundance y Rotterdam. También ha colaborado con emblemáticos directores de Latinoamérica como Paz Encina y Luis Ortega. Diana y Julio se reúnen aquí para hablar de su labor como productores y de su interés en reclamar para el cine latinoamericano la capacidad de imaginar películas que se alejen del realismo habitual. Don Jules, ¿cómo estás? Hola, querida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien aquí. Qué elegante. Tratando de hacer funcionar este internet. Bueno, tú también aquí, muy cool, ya lista para el viernes, veo. Yo siempre estoy de viernes, amigo. ¿Algún embruje que vayas a hacer esta semana, no? Mira, tú dejas de hacerme esa fama que después va a correr la voz de que hago hechicería. Es que yo no te la hago, la hacen las acciones, Diana. O sea, es que tú, de verdad, o sea, los milagros que yo te he visto a ti obrar, o sea, rebasan cualquier explicación razonable. La brujería. El cine mismo es una brujería. Sí, yo y creo. En tus manos más. O hechicería. ¿Hechicera prefieras? O sea, está bien, o sea, cualquier cosa. Tú me dices qué término es el correcto, pero sin duda es sobrenatural. Y creo que tiene que estar incluido en cualquier perfil sobre ti, porque si no es totalmente insuficiente. Yo de verdad suelo pensar que el cine sí es como un acto mágico, pero mágico de verdad como la hechicería. Digamos que el principio de la hechicería, de cualquier hechizo, es tener un deseo, ¿no? Que es un deseo, lo que sea que desees. Y normalmente los hechizos requieren otras personas, ¿no? Como poner a vibrar, ¿no? Digamos, la bruja o el hechicero o la hechicera y un grupo. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos una película, ¿no? Hay como el deseo de alguien, ¿no? De vamos a contar esta historia de Y de repente hay un grupo de personas que empezamos a vibrar sobre esa misma idea, y esa idea, que es un deseo súper abstracto, se va volviendo una cosa real y concreta, ¿no? Episodio 1. La utopía de la periferia.
No, y es chistoso porque creo que eso me explica a mí por qué creo que hemos trabajado tan bien, porque creo que es como muy complementario, ¿no? Porque yo siempre siento el cine como un acto de fe, ¿no? O sea, y siento que eso me pone a posición como de esperar al milagro, ¿no? Y tú eres la que lo obra, ¿no? Entonces o sea, uno está con la creencia de que algo va a pasar, ¿no? De que algo tiene que ocurrir y tienes quien lo conjura, ¿no? Entonces, no, o sea, porque siempre ha sido la forma de que enfrento las películas, ¿no? Que digo, las cosas o sea, si van a encontrar su manera de acomodarse, ¿sí? Y van a encontrar, o sea, de alguna manera van a ser, ¿no? O sea, va a encontrar sus formas. Y creo que siempre es a partir de esa fe, ¿no? Y entonces me sorprende escucharte hablar desde la magia, ¿no? Desde el hechizo. Porque digo, claro, tú lo provocas, ¿no? O sea, como que, no, o sea, yo tengo fe de que ciertas cosas se resuelvan. Digo, bueno, creo que va a ser imposible, pero tiene que ocurrir. Y luego tú de repente apareces, mira, está solucionada así. Digo, no es posible que la hayas solucionado así, ¿no? Como en la última película que hicimos. Digo, esto no es posible. Y ahí estás, ¿no? Entonces, pero nunca dejo de creer. Sí, el cine es un acto de fe, eso también lo dicen mucho por ahí, porque es muy abstracto y la gente tiende a pensar un poco que desde la posición de los y las productoras es como que somos una gente sin entrañas, ¿no? Como sí, de números, y es como, bueno, amigos, para empezar, yo soy disléxica, tengo un roto en la mano, o sea, yo no tengo dinero para mí, pero tengo una capacidad impresionante para encontrar dinero. Pero es como que yo creo que sí hay una idea muy distorsionada de lo que somos los productores. O bueno, digamos un poco más bien de cómo personas como tú también, o como yo y otros que conocemos, asumen ese ejercicio de producir películas, ¿no? Como desde la pasión. Además, me acuerdo del día que te conocí en el Café Roma, y llegaste, y yo estaba con Simon Field, y fuiste entrando, y nosotros estábamos sentados muy al fondo, y fuiste entrando, y yo le decía a Simon, ¡ay, Dios mío, Jesucristo, pero este es un niño, tiene 18.5 años! Empezaste muy jovencito, y empezaste ¿desde dónde te entró este gusanillo del cine? Pues fíjate que para mí lo sorprendente es, a mí el cine me importaba muy poco hasta los 19 años, porque todo el cine que yo conocía era el cine de Hollywood, ¿no? Entonces era algo como que para mí siempre era una cuestión como de entretenimiento, pero que yo no le veía ninguna posibilidad, ¿no? O sea, porque no lo conocía. O sea, para mí, de lo que realmente siempre fue un apasionado fue la literatura, ¿no? Y de la lectura, ¿no? Entonces como que yo lo que descubrí y lo que encontré en las novelas, ¿no? Y la libertad que encontré en las novelas no lo veía, ¿no? En las películas de Hollywood, ¿no? O sea, veía como cosas que sí, obviamente muy impresionantemente hechas, pero decías, pero esto parece tan rígido y tan limitado, ¿no? Y en ese momento yo lo asumía por una cuestión de tiempos, ¿no? Decía, bueno, si tienes que hacer una película en 90 minutos, no tienes la libertad de una novela, y eso me imagino que es parte de lo que lo limita. Hasta que un día, viviendo en Chicago, en invierno, entré a una de estas tiendas que ya no existen, que era un Virgin Megastore de varios pisos, y tenían como unas mini pantallas de LCD donde mostraban como los nuevos DVDs que acaban de salir, ¿no? O sea, que había. Y uno de los nuevos DVDs que tenían era la de Le Mépris de Godard. Y entonces te mostraban el inicio y veías a Brigitte Bardot sobre esta cama, y de repente la imagen se vuelve azul. Y a mí me voló la cabeza. O sea, jamás me imaginé que eso era posible, ¿no? Y luego en blanco y luego en rojo. Y me llevé, dije, esta para mí, me la llevé y la vi. Dije, esto es un universo que jamás imaginé posible, ¿no? Entonces ese para mí fue el punto de entrada, ¿no? O sea, porque nunca había encontrado nada hasta ese momento que se hubiera hecho con verdadera libertad, ¿no? Y que tuviera las posibilidades de esa generosidad que tiene el arte, ¿no? Que yo siempre lo concibo desde ahí, ¿no? A mí me parece muy hermoso varias cosas que tú decías en esas entrevistas sobre que el hacer del cine no es una dictadura o no debe serlo. Y yo creo que el arte como objeto tampoco lo es, ¿no? O sea, que es algo que tiene que sostener varias posibilidades y varias miradas, ¿no? O sea, las grandes obras de arte persisten por eso, ¿no? O sea, porque las puedes habitar, diferentes personas pueden habitar, y no es como la imposición del punto de vista de un gran maestro o una gran maestra que te dice esto es el mundo y tú te callas, ¿no? Sino que tienes la posibilidad de vivirlo, ¿no? Y eso es lo que lo hace, lo que da su importancia,
su lugar en la existencia, ¿no? O sea, que nos acerca al misterio de la existencia. Y yo nunca había visto una película que estuviera ni cerca de ello hasta que vi Le Mépris de Godard, y de entonces pues ya me enamoré perdidamente del cine, ¿no? Ya ha sido, ¿no?, uno de los amores más desastrosos de mi vida, pero del que menos me arrepiento, ¿no? Sí, no, es una gran pasión. Y por ejemplo, pues claro, uno como que se enamora de esas ciertas películas. Yo, por ejemplo, que hago, o sea, digo, las películas que nosotros hacemos son películas para la sala de cine, ¿no? Y yo tengo una relación muy fuerte con la sala de cine, pero yo no me enamoré del cine en la sala de cine. Eso lo encontré después. Eso es un poco paradójico porque... Qué curioso. Sí, cuando yo era chiquita en Colombia solamente había un canal de televisión pública, que en esa época era la cadena 3 o una cosa así se llamaba, y había una franja de cine que se llamaba Cine a la Lata. Y pasaban unas películas súper radicales. Era un programa que además era tarde en la noche. Y bueno, yo agradezco muchas cosas de la educación un poco sui generis de mi mamá. Y yo tenía acceso a muchas cosas de personas grandes siendo muy pequeña, ¿no? Entonces yo me acuerdo de ver... no sé, El Último Tango en París como con... Claro. 11 años, ¿no? O sea, como unas cosas bien heavy, pero era en la televisión, ¿no? Y yo soy parte de una generación que creció frente a la televisión, básicamente. Entonces tengo como un amorcito con la televisión todavía, y por ahí fue que yo me fui como permeando del cine, y después, gracias a la piratería. O sea, eso sí también, claro, hay que decirlo abiertamente. En estos países, o sea, Colombia, acá no existía nada. Nada, absolutamente nada, ¿no? Como que todo lo que uno veía era pirata. Inclusive en la universidad, los profes buscaban la manera de traer VHS en esa época, era una locura. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que una de las películas que yo más amo en la vida es Hiroshima Mon Amour, y haber visto esa película... haberla visto siempre en un VHS, ¿no? Y era como, ¿qué es esta mierda? Y una vez, uno de esos regalos increíbles de la vida, estando en Cannes, estaba cayendo un aguacero terrible, y el año anterior a ese a mí me había dado neumonía estando en Cannes. Entonces yo dije, no voy a salir del palais, me voy a quedar acá, pase lo que pase, voy a ver lo que suceda. Pero no tenía ni idea qué película iba a empezar. Me senté, saqué un librito y se fue empezando a hacer una fila en la sala esta Buñuel. Eso fue el primer año de Cannes Classic, y yo ahí leyendo, no, va a empezar la película. ¿Y qué película era? Era la versión restaurada de Hiroshima Mon Amour. ¡Qué belleza! Con Emmanuel Río en la sala. O sea, yo decía como, ¿ves? Es como esos regalos que nos trae el cine son muy especiales. O sea, como que la película que te marcó toda la vida un día te llama y se te entrega en una versión restaurada porque sí, porque estás en ese lugar del mundo y es un regalo. El cine es un regalo. No, eso es muy curioso, fíjate, porque mi relación siempre fue con la sala. Y la verdad es de que yo creo que el único gran lujo que yo conocí en la vida es de que después de apasionarme por el cine, por la universidad en la que estaba estudiando, había esta cosa que en su momento nunca lo valoré, hasta después de salir dije, no, esto es una locura, ¿no? Que era de que yo pude tomar clases con gente como Miriam Hansen o como Tom Gunning, y que las clases eran como de que, bueno, tienes con estos grandísimos maestros, pero aparte a todas las proyecciones que todas las películas que tenías que ver, las proyectaban en 35, ¿no? Entonces había como una proyección, o sea, las clases tenían proyector. Y entonces tenías la parte que era como, no, o sea, como la cátedra, y luego la parte de donde, bueno, ahora van a proyectar en 35, ¿no? Entonces yo vi muchísimo el cine silente, ¿no? De Stroheim, Murnau, ¿no? Eisenstein, Griffith, lo vi todo en 35, ¿no? Y en su momento nunca me pasó por la cabeza decir, esto es un auténtico y extraordinario lujo. Y el otro grandísimo lujo que fue parte de mi educación en ese sentido fue que mi universidad tenía un cine, que es el cine más antiguo en Estados Unidos, administrado por estudiantes. Entonces, tú podías pagar al trimestre como un boleto que era como el pase trimestral, y creo que salía como $20, algo así.
Y entonces con $20 puedes ir a ver todas las películas que proyectaran y todas las películas que proyectaran en 35, ¿no? Entonces todas las semanas, todos los días de la semana había alguna película increíble por descubrir. Y lo que me gustaba es que era una programación muy ecléctica, ¿no? Porque había un poco de todo, ¿no? O sea, había las películas clásicas que uno esperaría, ¿no? Pero también había de repente películas que eran como... no, o sea, me acuerdo que hubo una vez que tenían como un montón de películas pornográficas de los 70s, ¿no? O sea, como objeto... Cine explotativo cultural. se llaman. Sí, tal cual. Como tú lo mencionabas. Y eso a mí me impresionó porque de repente fue como una primera idea del cine, como algo que tú mencionas, ¿no? Que me encantaría escuchar. O sea, cómo te ha formado, que es como objeto cultural más allá de la parte en la que solemos buscar interactuar con el cine como obra de arte, ¿no? Que es más romántico. Y también como un objeto que existe, ¿no? Un objeto social y que tiene un diálogo más amplio, ¿no? Con circunstancias políticas, económicas, de clase. Y que me interesaría muchísimo escucharte hablar más de eso, ¿no? Y sobre todo pensando en que tú fuiste programadora, ¿no? Y bueno, no solo programadora, una grandísima programadora. O sea, tú lo que hiciste en el Festival de Cartagena es francamente legendario y increíble. Y yo creo que tú eres la única productora que yo conozco, bueno, excepto a nuestra muy querida amiga en común, Paz Lázaro, que fueron programadoras. Entonces eso a mí siempre me intriga mucho venir desde ahí también. Sí, a mí me gusta en la vida en general pensar que uno no es una sola cosa. Yo creo que estamos en una sociedad donde es como eres productora, entonces se te acabó la vida, amiga, ya no puede ser nada más, ¿no? Entonces he hecho muchas cosas y lo de la programación fue una cosa que fue muy lindo, pero también muy desgastante, ¿no? Creo que esas cosas son complejas, pero en esa perspectiva y respondiéndote, también voy a tocar un poco ahora que hablabas de la universidad. Lo más maravilloso de la vida es podernos encontrar con experiencias diferentes. Tú estás hablando desde un lugar maravilloso, una universidad con proyección en 35. Yo quiero decirte que yo estudié en una universidad pública donde un año no tuvimos baño en el edificio donde tomábamos clase. No teníamos nada, no teníamos cámaras, no teníamos nada. Era como un desastre. Pero esa facultad, esa escuela de cine hacía parte de la Universidad Nacional de Colombia en un campus como el de la UNAM, más o menos, ¿no? Sí. En el centro de la ciudad, pero enorme, verde, con vacas, con pedreas, con milicias urbanas, con indígenas, con blancos, con negros, como con una variedad y con una intensidad y con una posibilidad de conectarse con el universo, ¿no? Más allá de estudiar cine, yo siento que yo me dediqué como a estudiar a los humanos. Sí, no, eso es increíble que lo pongas así. Sí, es fantástico. Y es desde ahí también como me aproximo al cine y al arte mismo también, ¿no? Es una producción humana, es una cosa concreta concreta y abstracta que hacemos los humanos y que está permeada siempre en alguna medida con los contextos en los que se desarrollan, en los que nos desarrollamos. O sea, yo pienso en mí como persona y como artista. Y cuando yo hice nuestra película, la película que dirigí, yo decía, bueno, pues es que esta es la persona que yo soy, este es el pasado que yo tengo, estas son las imágenes que yo consumí y pues no me va a salir una película pues como de pajaritos y mariposas porque es un contexto oscuro, ¿no? Y bueno, y así fue, y así salió. Entonces ahí tiene que ver mucho también con esa aproximación a un cine que sin caer en lo panfletario, pues sí sea un cine que sea significativo también en qué es lo que se está diciendo. No solamente quedarse en un ejercicio formalista, que la forma es algo que a mí me importa y Claro. me seduce mucho, pero la forma sin un corazón se vuelve algo vacío. Entonces, como que cuando pienso en cuál es ese cine que nos motiva y que nos hace meternos en vacas locas y problemas y no sé qué, es un cine que me apasiona desde su forma, pero también desde ese objeto de pensamiento social también que nos genera
eso, como pensamientos. A mí me gustan las películas que generan preguntas, ¿no? No las que te dan respuestas, sino las que te generan preguntas. Y creo que ahí eso como un aparato de pensamiento social, el cine es una cosa muy poderosa. O sea, fíjate toda la forma de pensamiento que genera el cine. O sea, antes cuando salían las mujeres y los hombres fumando en el cine era súper bien, ¿no? Y pues resulta que no, que eso mata y que es malo. Así como matar indios también, y pues lo que hizo el western en buena medida fue generar una ideología también sobre los First Nation y bueno, muchas cosas que ahora pues entendemos. Y los modelos y formas de pensamiento que generan el cine son brutales. Y entonces a mí me gusta también como ese experimento social, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que la forma puede utilizarse de dos maneras, ¿no? O sea, una es que la forma se emplee para afrontar la realidad o simplemente para alimentar la vanidad de quien la ejerce, ¿no? Y entonces la que es simplemente banal, o sea, es estos ejercicios estéticos, ¿no? Que son como los que normalmente se producen mucho en el supuesto cine de calidad, ¿no? Que era el que a mí me repelía, ¿no? Porque era un producto tan impecablemente hecho que no había espacio para ti. O sea, no había nada que tú pudieras habitar, ¿no? Y creo que el que busca a través de la forma el contacto con lo real, creo que es el que es una invitación generosa, ¿no? Porque ahí es donde, o sea, a pesar de es el que busca de alguna manera fracturar la maestría, ¿no? Donde dices, o sea, a pesar de no hacer del dominio una forma de subyugar, sino de hacer del dominio algo, o sea, hacer de la forma una búsqueda, ¿no? O sea, y yo pienso siempre mucho en las películas de Tarkovsky, ¿no? En las películas de Godard o las de Bresson, que para mí películas son de las que más me importan. Pienso en cómo siempre la búsqueda fue hacia los puntos de quiebre, ¿no? Y nunca como simplemente para reificar su habilidad, ¿no? Sino llevarlo al punto de la duda y la incertidumbre y de los momentos donde se intuye que no hay ninguna claridad, ¿no? Y que bueno, ¿no? O sea, eso, fíjate que a mí hay una segunda etapa de mi educación que fue interesante, que fue fascinante, porque yo estudié luego la maestría en la misma universidad, la misma escuela de arte que API. Uh-huh. Y ahí todo fue videoarte, y eso sí fue en televisión, ¿no? O sea, porque había como el Video Data Bank, ¿no? Y ahí lo veías, sentás a ver videoarte en la tele, ¿no? Entonces como que para mí la tele, mi asociación es en ese universo, ¿no? O sea, no en el cine, sino ahí. Y es como súper curioso, ¿no? De cómo de repente el formato en el que te encuentras ciertas cosas uh-huh. te permite entenderlas desde otro lado, ¿no? Y que muchas veces yo pienso, cuando la gente dice, es que esta película nadie la entiende, digo, es que creo que no sé, a veces muchas veces depende desde dónde te acercas, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que al principio las películas de Robert Altman, yo las entendía un carajo, ¿no? O sea, me parecían terribles, digo, ¿esto qué es? Hasta que un día vi Nashville proyectada, y ya viéndolo proyectada dije, ahora entiendo, porque ahora puedo ver todo, o sea, ahora de repente puedo ver como todas, no, o sea, como ubicar como en estos grandes murales que él hacía, ubicar dónde son como estos grandes movimientos de personas, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que, o sea, el arte tiene que estar siempre, tiene que responder a su contexto, ¿no? Y a la realidad a la que se enfrenta, porque si no es un adorno, o sea, si no es un mero accesorio, y eso a mí me parece como la forma más triste posible de hacer las cosas, ¿no? De hacer meros accesorios estéticos para que adornen bien un lugar, ¿no? O sea, para que adornen bien una experiencia, ¿no? O sea, porque también es un poco eso, ¿no? La sala donde se vuelve simplemente como un gesto de buen gusto, ¿no? Es decir, fui a ver esta película porque es lo que hace la gente de buen gusto, decir, a ver esta película, y salí muy reconfortado. Y eso es como, eso también habla del poder que tú dices del cine, porque ese es el gran peligro de la forma que también puede ir hacia eso, ¿no? O sea, de que te puede llevar a ese tipo de manipulación. Y la forma audiovisual en general, ¿no? Que también es algo que estamos viendo hoy en día. Tu sonido no es una canción. No, es un sonido. Es difícil de explicar. ¿Y dónde lo escuchaste? En un cuarto. Es como una bola enorme de concreto que cae en un
fondo de metal, rodeada de agua de mar. De pronto es imposible. Acabamos de escuchar un fragmento de Memoria, de Apichatpong Weerasethakul. Yo creo que la radicalidad quizás está, o no la radicalidad, sino lo más difícil para mí en una película es hacer que haya algo vivo en una película. Porque pues al final es una cosa que es física, material, las personas que están ahí no son personas, o sea, es una imagen, es algo artificial, pero cuando una película logra producir una sensación de que algo está vivo en ella, de belleza, de sentimiento, finalmente eso sí es algo vivo, eso es la cosa más difícil y eso no se logra solamente a través de cosas formales, sino yo creo que de un profundo ejercicio de honestidad. O sea, de honestidad de uno como autor, pero también de uno, nosotros, por ejemplo, nuestro rol de productores, cuando estamos acompañando una película, también es un ejercicio de ser muy conscientes de qué película estamos haciendo, de no pedirle peras al olmo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, entonces, claro. una película que tiene un espíritu, un cierto espíritu, hay que acompañarlo y hay que sacar lo mejor de ese espíritu. Yo siento que esa es una de las cosas que nosotros en particular hacemos cuando hacemos películas juntos y cuando hacemos películas separados, es potenciar ese lugar, esa cosa viva que puede generar la película, ¿no? Que es también, yo lo llamo como el corazón de las películas. Cuando la gente pregunta como, bueno, ¿de qué se trata Memoria? Es como, bueno, yo te puedo contar la historiecita, es una señora que tiene una cosa en la cabeza y pero de eso no se trata la película. Esa cosa viva que tiene la película dentro es otra cosa, ¿no? Es como lo que resuenan los seres humanos, ¿no? En todos los seres humanos y que habitan este planeta, ¿no? Es un concepto y es una cosa que es viva y que hace que la película tenga la potencia que tiene y que no tengas que entender muchas cosas. Está ahí también de acuerdo contigo. Esta cosa, no solamente los formatos, para qué lugar hicimos cada pieza, si lo pensáramos como piezas de arte, Sí. Pero también tiene que ver con que no todo se tiene que entender. Yo creo que esa Sí, sin duda. obsesividad del mundo capitalista y contemporáneo, que todo tiene que ser estable, concreto y comprensible, pues primero es un delirio, o sea, eso es imposible. Sí. Nada es estático. Y la comprensión es también un poco ficcional, o sea, es superficial. Uno realmente, para entrar como a todas las capas de cualquier sujeto o de cualquier pensamiento, requiere muchísimo, ¿no? Entonces, Totalmente. Esta cosa de no entender las cosas a mí también me gusta. Y a mí se me da muy bien no entender nada, entonces eso a mí siempre me encanta, ¿sabes? O sea, creo que sin duda es algo que yo siempre le digo a la gente, creo que es parte de habituarse a la incertidumbre, ¿sabes? Porque no estás aquí para dar mensajes o dar respuestas, ¿sabes? O sea, no se trata de decir una síntesis aquí, ¿sabes? Es decir, como las cosas van de esto o van del otro, ¿no? O sea, sino se tratan de verdad de esta búsqueda de la realidad, ¿sabes? De que la realidad creo que es algo que nos elude todo el tiempo y que siempre requiere nuevas formas para encontrarlas, ¿sabes? O sea, porque no es algo que se mantenga estable. Y lo que ese encuentro con la realidad te da es como esta sensación de lo que implica estar vivo, ¿no? Y lo que implica existir, pero no es algo reductible, ¿sabes? O sea, no es algo donde, o sea, es decir, si tú le cuentas a alguien una película o le cuentas a alguien una novela, no es equivalente a la experiencia de ello, ¿sabes? O sea, no es o sea, la experiencia es indispensable, ¿no? Y es justo a lo que renunciamos, yo creo que hay una confusión entre la experiencia y la simulación, ¿no? Y que muchas veces se nos vende la simulación por experiencia, ¿no? Entonces, el decir como vamos a simular que estás realmente enfrentándote a tu realidad con un drama agradable, un drama de buen gusto, un drama construido como de forma estéticamente placentera, y eso es una simulación de una experiencia, ¿no? Porque tú no estás realmente experimentando nada, ¿no? O sea, tú estás viendo lo que hizo alguien más sin espacio para ti, ¿no? Y te está pasando enfrente como si nada, ¿no? Y creo que son las cosas que realmente se abren a ti
las que te enfrentan, ¿no? Y yo, por ejemplo, pienso en memoria, digo, no es una cuestión de entendimiento reductivo, ¿no? Pero sí pienso, digo, cuando la gente me pregunta de ver memoria, siempre les digo, asegúrate simplemente que tengas unas buenas, o sea, que lo puedas escuchar bien. Porque es exacto, ponte audífonos. Si no tienes un buen sistema, ponte audífonos porque necesitas la presencia de ese sonido. Es indispensable para la experiencia de esa película. O sea, no te digo que que está grabado como el mensaje, ¿no? A decodificar. Por eso a mí siempre me hace gracia, ¿no? Como la noción de pensar que uno hace películas y que estás haciendo como si fuera como un tipo de rompecabezas, ¿no? Donde tú conoces la respuesta y dices, como es como un acertijo, ¿no? O sea, mucha gente dice, bueno, es que me estás presentando el acertijo, ya dame la respuesta porque no tengo tiempo para descifrarlo. Y es que yo tampoco sé la respuesta. Entonces, o sea, no funciona de esa manera. No, o sea, es algo que simplemente tienes que presenciar y estar y ver qué es lo que te implica estar enfrente de algo, ¿no? O sea, enfrentarte a algo y es difícil, ¿no? O sea, y creo que también es algo como que a mí me gusta siempre desmitificarle a la gente, decirle, no hay respuestas correctas en lo que hacemos. Bueno, seguramente tú, porque tú te conoces aparte, a lo mejor tú sí tienes más claro las cosas, pero uno que es mortal, o sea, sí se enfrenta a las cosas con más, o sea, siempre lleno de dudas y sin saber si estás en lo correcto o si te estás equivocando. Yo nunca siento que las tengo siempre conmigo, ¿no? Y hay muchas pelis y obras que me he enfrentado que no entiendes, ¿no? Y que estás totalmente perdido. Yo me acuerdo al principio, cuando iba a los museos ya solo a ver pinturas y obras de arte, o sea, sentirme muy perdido. O sea, es decir, no entiendo qué es lo que es, ¿no? Y solo del ejercicio de forzarme a estar enfrente, es decir, bueno, lo que sea esté enfrente de mí, fue que empecé a encontrar la manera, ¿no? De más o menos sentirme presente enfrente de estas obras, ¿no? Y que creo que muchas veces a la gente lo que le digo es simplemente estate aquí y a ver con qué te quedas, ¿no? Que yo me acuerdo siempre que una de las cosas que más me sorprendió, creo que en memoria, fue cuando estrenamos la película y por azares de la pandemia el Festival de Cannes se aplazó al verano, entonces yo pude venir con mi hija, que entonces tenía 8 años, y se echó memoria con nosotros, ¿te acuerdas? Y yo me acuerdo que le contaba a Pi como de que, no, mira, vio memoria y no lo podía creer. Y le preguntaba, ¿y tú qué entendiste? ¿No? Le dijo, no entendí nada. Pero me gustó. Pero me gustó. Api como muy... Sí, Api está como muy... Me acuerdo como lo impactado que está y como lo curioso que está la experiencia de mi hija de haber visto la película, ¿no? De un niño o una niña viéndola, ¿no? Y pienso, eso está bien, ¿sabes? O sea, es como... Hay que enfrentarse a las cosas desde... Como tú... Igual lo del tango en París es un poco bravo. Pero creo que está bueno enfrentarse a las cosas y no entenderlas, ¿no? Y enfrentarse y salir y decir, no entendí un carajo. Eso es bueno. Eso está bien, ¿sabes? Sí. Tener preguntas. Yo me acuerdo mucho una expresión justo de Api. Nosotros editamos todo el tiempo juntos y un día se queda mirando, me mira... Se queda así como mirándome mucho tiempo y yo le digo como, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? Me dice, no estamos entendiendo el animal que tenemos al frente. Y fue una muy linda figura para entender también las películas como una cosa viva, ¿no? Esa cosa viva. Sí. Y que tienes que mirarlo a los ojos, mirarla y ir entendiendo también qué clase de animal es, porque uno, sí, cuando uno la escribe es una vaina, cuando la filma es otra cosa, pero la vida real, la verdad de veras, la verdad verdadera, como le queramos decir, es en la edición, y ahí esa cosa viva le empieza a decir a uno cosas. Y me gustó mucho esa idea de que es un animal. Y entonces a veces cuando me siento a editar, de verdad me imagino como dónde están los ojos, cómo es el pelo, como que me gusta imaginarme una película como una masa, o como un mamífero, ¿no? Me gustan los mamíferos, sí, con pelo, como... Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días.
Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Diana Bustamante Escobar y Julio Chávez Montes hablan de algunas de sus películas favoritas. Yo creo que puedo hablar de las películas a las que vuelvo con mayor recurrencia, en algunos casos casi de una manera obsesiva y por diferentes razones. Los amantes del Puente Nuevo de los Caras yo coincido ahí totalmente. es una película con la que vuelvo y vuelvo. Y a mí no me gusta París, pero cuando tengo que pasar por París, tengo que pasar por esa, o sea, por como esas locaciones, ¿no? Sí. Y es como Sí. esa película me atraviesa en la vida. Y Hiroshima Mon Amour también es una cosa que es como muy importante. Lo que pasa es que hay películas también que son de mis favoritas y que yo tengo que ver como memoria, entonces suena un poco egocéntrico. Sí. Y por ejemplo, pensando en eso, le decía el otro día a Pichatpong, de verdad, como yo agradezco muchísimo en la vida que nos hayamos encontrado, que tengamos la relación que tenemos, todo, pero extraño mucho ser tu espectadora. O sea, llegar a una sala de cine y sentir lo que sentí cuando vi Uncle Boomy, por ejemplo, y decir, pero ¿quién es este alienígena? O sea, Dios, gracias porque exista este señor donde sea que habite por traernos a esta experiencia. Uncle Boomy también es una de mis muy grandes películas. Tengo una película colombiana que es una de mis muy grandes películas, que es Pura Sangre, de Luis Ospina. Sí. Y bueno, es que la lista es larguísima. Yo creo que yo tengo así como una medicina para cada dolencia, una película para cada dolor también, ¿no? ¿Cuáles son las tuyas? Me pasa lo mismo. Mira, la verdad es que para mí, o sea, hay muchas películas a las que vuelvo siempre, pero una que para mí siempre, que es a la que más vuelvo, es la de Auhassan Baltasar de Bresson. A lo mejor por ser vegetariano y ser como muy cercano al tema de los animales. Pero más allá de eso, creo que es porque realmente me parece una película tan sorprendente, ¿no? O sea, es una película tan rica en detalle, ¿no? En un detalle real, ¿no? Son detalles sobre lo real y lo sentido. Y que también te pone de frente a frente al misterio de la existencia, ¿no? Porque, o sea, estás viendo un ser vivo cuya interioridad es impenetrable para ti, ¿no? Porque no intenta hacer un ejercicio antropomórfico a la Disney, ¿no? De decir como si el burro tuviera ciertas emociones o sea, simplemente está con el burro, ¿no? O sea, y está en su existencia. Y yo me acuerdo, hay dos secuencias de esa película que a mí me dejaron profundamente marcado, y una es cuando va el burro ingresa al circo donde están los otros animales en jaulas y retrata a los animales en las jaulas, y que lo hace sin ningún tipo de sentimentalismo, sin ningún tipo, o sea, como una ausencia de mensaje, ¿no? O sea, que es de esta manipulación, ¿no? Y yo el mensaje siempre lo veo de forma peyorativa porque siempre hay una manipulación detrás. Es libre de cualquier manipulación, ¿no? Y en esa ausencia de manipulación, ahí de repente siempre te enfrentas a la existencia de estos seres que no tienen la palabra, que no tienen forma de compartirte, y que te das cuenta que la palabra es una invención, ¿no? O sea, porque no te exime de sentir o de ser tan impenetrable como estos seres a los que te estás viendo, ¿no? Y que no hay la distancia que necesariamente te imaginas. Y también el final de la película, que para mí es, siempre que pienso en la muerte, pienso en eso, ¿no? En las campanas, en los sonidos de campanas de esos borregos y del viento en la montaña, ¿no? Y de las pisadas de los borregos alrededor del burro. Digo, para mí siempre que escucho cualquier referencia a la muerte, siempre regreso ahí, ¿no? Entonces es imborrable en mi cabeza la idea de la muerte con eso, ¿no? Y Bresson es como la gente a la que más regreso siempre, porque sus películas me sorprenden, ¿no? O sea, hace poco también le puse, puse como la de El Dinero, ¿no? Y es una película que también, no, o sea, que pienso, es una película sobre la violencia, pero que la aborda de una manera que siento que a nosotros no nos permitirían jamás, ¿no? Y que a la vez es como tan compleja y rica y brutal, en el sentido de que nuevamente, o sea, la milagrosa habilidad de Bresson de enfrentarte con ciertos momentos que no te
guía, ni te dirige, que es algo que yo encuentro mucho en API, ¿no? O sea, que a mí siempre me encantó en API como de momentos que te enfrentas y que te retan a la mirada, ¿no? Y que, por ejemplo, en API fue especial, ¿no? En la edición de memoria, porque me obligó a replantearme varios instintos editoriales, ¿no? Donde de repente veía ciertas secuencias donde decía, oye, pero ¿por qué nos corta? O porque no hay, o sea, porque estás aquí, ¿sabes? O sea, no, o sea, el instinto a cortar. Sí, el instinto a cortar, ¿no? Que yo me acuerdo mucho de una secuencia, ¿no? Donde están Dani y Tilda en la Universidad de Bogotá, o sea, en un restaurante están sentados y es un plano donde dices, ¿y por qué no podíamos cortar acá? Y dices, no. Porque al no cortar, tu mirada tiene que estar y enfrentas de imágenes de otro lado. Y a mí eso, por ejemplo, fue algo que agradezco mucho de haber podido ser parte de memoria, fue justo recalibrar y enfrentarme, ¿no? Y las películas a las que vuelvo siempre, lo hermoso es que me enfrentan, ¿no? O sea, que me obligan a replantearme las cosas, ¿no? Que me recuerdan que todo es incierto y que no tengo ni idea de nada y que me hacen más extraño que me pongan a mí a hablar en cosas. No. Siento que es una inmensa decepción porque yo no tengo nada que decirles, o sea, solo que estoy igual de confundido y perdido de que lo que sea que se sientan. Los que estén perdidos y confundidos que nos escuchen, yo soy de los suyos. Segunda parte. A mí normalmente no me molestan las reseñas, pero hubo un comentario de un periodista, que no voy a decir quién fue, mexicano, que me enojó muchísimo porque después de que ganó Memoria en Cannes, me lo escribió como un logro mío y no del cine mexicano, porque no era una película mexicana y que tampoco lo era esta Annette. Y me enojó mucho porque invisibilizó al equipo que hizo esa película, ¿no? Y dije, o sea, es invisibilizar y despreciar el trabajo de otras personas, donde dices, ¿por qué no es? O sea, ¿de dónde? Explícame de dónde son Annette y Memoria. O sea, Memoria, director tailandés, actriz escocesa, actor mexicano, crew tailandés, colombiano, mexicano. ¿De dónde? O sea, ¿dónde está la vara de medir para decir de qué pasaporte es? O sea, a mí me parece una película profundamente colombiana y profundamente latinoamericana y profundamente relevante a México, de que, o sea, está buscando las resonancias, ¿no? De estas grandísimas heridas y cicatrices que cargamos como cultura común y como continente, ¿no? Las cicatrices que hay en Colombia son cicatrices que tenemos en México, ¿no? Que vienen de una experiencia colonial común, de una experiencia neocolonial con el tráfico de personas y con el tráfico de drogas, ¿no? Y la explotación que viene del primer mundo y del sistema capitalista que tenemos, que dices, ahí está, para mí, ¿no? O sea, una compenetración muchísimo más importante que cualquier símbolo de lo supuesto nacional, que lo que me hace gracia es que además estas películas que supuestamente cumplen con el canon de lo nacional no son para nuestro público, ¿sabes? O sea, casi todas se van para ser consumidas en Europa, ¿sabes? Y casi nadie las ve aquí, ¿no? Entonces siempre me hace gracia decir, estas películas que ustedes escriben como totalmente mexicanas se van a ver en Francia, pero ¿cuántas se ven acá? ¿No? Y eso entonces me parece muy contradictorio y me parece como una autocolonialización de alguna forma, y que me resulta preocupante porque es algo que tú y yo hemos hablado mucho sobre una cierta responsabilidad también en la representación, ¿no? De que es como cosas que de repente se vuelven donde dices hay hasta una cierta autoexplotación ¿no? de repetir los tropos que gustan ahí, repetirlos uno mismo, y la misma forma de acercarse a comunidades de forma cínica y de forma temporal para retratar y vender fuera, ¿no? Sí, eso es una cosa que yo me he preguntado mucho y lo hemos hablado en diversas oportunidades, porque claro, también como que cuando yo pienso en las primeras películas que yo hice, pero claro, cuando pienso, no sé, El vuelco del cangrejo, que es una película que yo adoro, sí. Es una película del 2009, ¿no? O sea, han pasado muchísimos años y deberíamos haber aprendido muchas cosas de ese cine del inicio de los 2000 estamos llegando a la mitad de la segunda década de este milenio. O sea, es como deberíamos estar más críticos también de esa posición que llamas muy correctamente autoexplotación. A mí me genera muchísimas preguntas eso, me genera muchísimas preguntas ver ciertas programaciones de los festivales y ciertas miradas de los festivales grandes en general, de todos los festivales hacia el cine latinoamericano. O sea, cuando uno va y mira
los últimos años, no sé, por ejemplo, el Festival de Cine de Cannes, es un poco lamentable la mirada que hay sobre el cine latinoamericano, y habiendo maravillosas películas latinoamericanas que o las mandan a secciones paralelas o básicamente no existen. O lo que existe es entonces la película de dos campesinos que sufren y lloran y que es como, eso pasa, eso existe, pero pues llevamos 20 años haciendo la misma película, amigos. O sea, también ya estaría bueno como que los europeos también empezaran a, voy a decir algo pasado, pero como a culturizarse un poquito más acerca de lo que es Latinoamérica. Y eso creo que también tiene un peso muy, muy fuerte en que nosotros mismos dependemos a veces muchísimo de la ratificación de los mercados internacionales para nuestras películas. Es una gran disyuntiva y lo hemos vivido todos y todas porque los mercados en Latinoamérica pues son bien regulares para nuestras películas. O sea... ¿Qué es lo que tú decías en una entrevista? Hay dos que me llaman mucho la atención y tienes razón. De que tenemos un idioma que lo hablan 600 millones de personas y que no hay ningún intercambio en lo que se refiere al cine, o que es muy, o sea, es muy inusual que ocurra, cuando en efecto en la literatura y en la música ocurre todo el tiempo, ¿no? O sea, como que no hay como una cuestión, o sea, yo pensando le digo, ¿qué películas latinoamericanas existen? ¿O qué directoras o directores latinoamericanas existen? Que tienen, por ejemplo, en el imaginario popular, ¿no? En el imaginario popular del continente, como el peso, ¿no? La presencia que tienen Carlos Fuentes o Gabriel García Márquez o Jorge Luis Borges, ¿no? Donde dices, o sea, que en México leen Borges sin ponerse a pensar si es argentino. Digo, ¿qué directora o director argentino se ve de esa forma en México y se conoce de esa manera en México? Y la verdad no me viene a la mente nadie. No, y además es un tema de circulación que es súper grave y eso tiene mucho que ver también con quienes manejan nuestras películas. Cuando mi primera película, que fue Los Viajes del Viento, la llevó una agencia de ventas de esas así todas grandotas y glamurosas francesas, nunca jamás volvería a trabajar con ellos. Y en la segunda, que es El Vuelco del Cangrejo, yo dije, era una película chiquita, pero preciosa, en la que creíamos absolutamente como, no, se filmó con las uñas, 16 milímetros, préstamo para el rodaje, préstamo para la post, ¿no? Vamos a salir adelante, salió adelante, tal. Y dijimos, bueno, va a ser un recorrido de festivales y unas pequeñas ventas, pero desde esa película en adelante yo empecé a quedarme con los derechos para toda Latinoamérica de mis películas. Y eso generaba muchísimos problemas con cualquier agente de ventas. Porque claro, estaban muy acostumbrados a que hacían una única venta en Latinoamérica, que era en ese entonces la Pay TV, hoy en día pues los derechos de streaming para la región, y se acabó. Entonces las películas desaparecían, las películas no se veían. Y desde esa segunda película yo me dediqué de verdad muy juiciosamente a que las películas se vieran en el continente. For free, o sea, a mí no me importa, no, que la vamos a poner en DVD en un videoclub en Bolivia, vamos, ¿no? Porque se trataba, y yo creo que se trata mucho de generar un hábito. A mí me impresionaba cuando una película que yo hice se llama La Playa, es con chicos del litoral pacífico de Colombia, afrodescendientes, y ellos tienen un acento muy particular. Cuando yo fui a estrenar la película en Colombia, tuve que escuchar cosas tales como tiene que subtitularla porque es que a los negros no se les entiende. Horror. O sea, es como uno atestigua también el nivel de racismo, de clasismo, de un montón de cosas que tenemos como sociedad latinoamericana también a través de esa circulación del cine. Entonces, uno llega con su película de chicos afro, es como, no, esos dramas sociales no nos interesa verlos, porque también hay una forma de consumo del cine en general en el continente que está excesivamente permeado por el patrón de consumo del cine norteamericano. Y eso nos deja a nosotros unos muy pequeños espacios, pero yo creo que lo más maravilloso es que persistamos. A mí me gusta recordar mucho, volviendo al ejemplo de Memoria,
nosotros los latinoamericanos siempre nos hemos sentido los chiquitos, ¿no? Como que siempre viene el francés y es el que nos dice qué hay que hacer y ta. Y en Memoria, los socios mayoritarios de Memoria éramos México y Colombia. O sea, sí, los señores alemanes, los señores franceses, todos muy queridos, muy de la casa, muy amigos, los amamos a todos. Pero la película es mayoritariamente, en términos artísticos y financieros, colombiana y mexicana. Y eso me parecía un cambio de mundo muy, muy potente, que deberíamos traspasarlo no solamente a cómo hacemos las pelis, sino a cómo las consumimos, a empezar a mostrar nuestras pelis y hacerlas circular, qué sé yo, también cómo circulaban el rock hace millones de años o el punk, como más clandestinamente, pero que la gente se conecte con esas películas y con esas narrativas que definitivamente creo que le son más cercanas que películas que están, pues no sé, los superhéroes, no sé, qué sé yo. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte me resulta muy, certero que menciones El vuelco del cangrejo, porque justo es de las películas que uno veis, yo me acuerdo de haberla visto, poco después de que salió y de enterarme de su existencia, ¿sabes? Que era como también, como dices, probablemente sea la primera película colombiana que vi, ¿no? Y es como de repente dices, esas de esas películas que muchísima gente se enteró, ¿no? Que existía y que estaba, ¿no? Y que es tremendamente inusual, ¿no? O sea, porque decías, oye, es una peli chiquitita y aún así en México la vimos, ¿no? En Argentina la vieron, en muchos lados, que era lo que no pasaba, ¿no? Porque justamente había como esta fórmula, ¿no? Del prestigio, ¿no? Donde decías, tú te tienes que ir a Cannes, estuvieras en Cannes, te agarra un europeo y el europeo te va a decir dónde se vende tu película y cómo se ve incluso en tu propio continente, y él va a hacer la venta y tú te callas, ¿no? Porque es un privilegio estar trabajando con esta gente, entonces tú no opinas ni dices nada, ¿no? Entonces eso para mí siempre también fue muy llamativo y muy sorprendente, ¿no? Porque te vas dando cuenta de las cosas que limitan, ¿no? Y creo que nosotros nos enfrentamos a dos grandes problemas, ¿no? Uno tal cual es las narrativas que tú dices del cine de Hollywood, que el problema a mí me parece genial que hay diversidad, pero creo que el problema que existe y que impera es de que la gente no alcanza a entender, ¿no? O se las ha ofuscado de que esas son, como las dijo Scorsese, montañas rusas, ¿no? Y que está muy bien, las montañas rusas son muy divertidas, pero una montaña rusa la pueden activar y puede hacer el mismo recorrido sin que estés tú, ¿no? De ahí a lo que yo llamo la simulación, ¿no? O sea, de que dices, tú te puedes trepar o no a la montaña rusa y estás del otro lado. Pero el punto es de que esa no es la única narrativa, ¿no? O sea, la narrativa no tiene como objetivo únicamente el relatar una historia, ¿no? Entonces a mí siempre me sorprende a veces, cada vez también me sorprendía cuando hicimos Halley, ¿no? De que había mucha gente que nos decía, ¿y dónde está el conflicto? O sea, ¿qué le pasa? Y yo, como venía del mundo de la literatura y eso, decía, es que para mí lo que importa no es, lo que importa es no es tanto lo que pasa, sino lo que vive el personaje, ¿no? O sea, y cómo lo vive y estar ahí con esa vivencia, ¿no? O sea, y en eso está el drama. O sea, el drama no está en que choquen dos coches, ¿no? O sea, el drama está en la experiencia de otra persona, a lo que sea que signifique el día a día y el estar vivo, ¿no? Que el día a día y estar vivo es levantarse de la cama y hacer todas las cosas, pero al mismo tiempo también es todo lo que uno imagina y todo lo que uno siente, ¿no? Y es la búsqueda de ambas cosas. Porque, insisto, ¿no? O sea, siento que nuestro cine está reducido al hecho de pensar que las únicas armas para enfrentar la realidad es el realismo, ¿no? Y los códigos son un cierto tipo de realismo, y que creo que es también la posibilidad de hablar de la realidad desde otro lado, ¿no? Desde un lado donde dices, se posibilitan otras cosas, ¿no? Y que además es volver a la ciencia ficción que nos enfrenta, tal cual como dices, al misterio de la existencia y también como a la brutalidad de las cosas. Yo a mi hija mayor, desde que es chica, le he contado de un cuento que yo me acuerdo que se me quedó muy marcado cuando leí en la preparatoria, que es como de los 50s, que se llama Las ecuaciones frías. Y es un cuento muy cruel, ¿no? Porque es sobre un futuro donde existe como las naves de carga entre planetas, ¿no? Y que es una operación muy peligrosa y específica, ¿no? O sea, porque no puedes atravesar el espacio, ¿no? Y aterrizar en otro planeta con cualquier cosa, ¿no? O sea, porque tiene que ser tan preciso y exacto los cálculos, ¿no? Para que no te desintegres en la atmósfera o no te destruyas, que la gravedad no te destruya al entrar, que tienen que calcular todo precisamente. Y es este piloto solitario que de repente descubre en su nave que hay una chica de 18 años metida de polizón,
Y ella pensando como, bueno, no pasa nada, ¿qué más da? O sea, estoy aquí, quería conocer este otro lugar y pues era una gran aventura. Y se vuelve un gran dilema porque no pueden aterrizar con la chica. O sea, dices, o sea, no, el peso simplemente destruye estas ecuaciones y ya no es posible aterrizar, ¿no? Y ya no hay forma de compensar ni tirando la carga, ni este cuate suicidándose porque él no podría sacrificarse por ella porque ella no sabe conducir una nave, ¿no? Y de repente te enfrentas a algo muy brutal, ¿no? Que es la forma en la que o sea, desde un lado que no está condicionado por los códigos del realismo, te enfrentas a algo muy brutal que es también este lado de la realidad que es tan familiar para Latinoamérica, porque es parte de nuestra dimensión trágica, es enfrentarnos a los sucesos que se salen de control y se vuelven, o sea, y acaban inevitablemente en la tragedia, pero enfrentarlos desde otro lado, ¿no? Y contarlos desde otro lado. Este es un cuento americano, ¿no? Pero yo siempre se lo contaba a mi hija como una forma de decirle, ¿no? De que la realidad es tremenda, ¿no? La realidad es, o sea, impenetrable. Uh-huh. Y también no puedes negociar con ella, porque mi hija siempre me argumenta y lo hace muy bien, pero le digo, un día tus problemas no van a argumentarme a mí, no, sino enfrentarte con cosas que no puedes rebasar. Mi búsqueda a través del cine es un reflejo de esa realidad, ¿no? Y de esa realidad de una forma que no sienta que es oportunista, que no sienta que es, o sea, que está anclada a cosas de que esto es lo que ustedes pueden hacer, porque siempre tengo esta sensación de decir, ustedes no pueden hacer eso, ¿no? Ustedes no podrían hacer una adaptación de ese cuento, ustedes no pueden hacer una visión de ciencia ficción, porque son unos inútiles, no pueden construir nada, entonces ¿qué clase de cohete vas a hacer si eso le queda para los americanos y sus héroes, no? De que vayan al espacio. Y dices, a mí eso me parece tremendamente limitado, ¿no? O sea, y tremendamente limitante. De hecho, una cosa que me hace gracia es que una de las grandes películas de ciencia ficción hechas en este siglo, Los hijos del hombre de Cuarón, pues es una película que se siente más latinoamericana que inglesa por mucho, ¿sabes? O sea, por mucho, como, sí. ¿sabes? O sea, como que digo, el único efecto de esa película es que no se haya situado acá, ¿no? O sea, porque digo, eso es de acá, ¿no? O sea, y como que se siente algo donde dices, ¿por qué no pudo haber sido de acá? O sea, ¿por qué tiene que ser de allá para existir, ¿no? Y hay esa tremenda limitante contra la cual tiene que haber una rebeldía, ¿no? O sea, porque siento que también hay todas estas estructuras con las que uno tiene que conformarse y tienes que ser político, ¿no? Y tienes que decir, como no puedes ser crítico con estas cosas y tienes que aplaudirlas y decir todo bien. Pero también es ¿por qué no se pueden retar? O sea, ¿por qué voy yo con un estudio y me dice, es que el público latinoamericano no quiere ver eso? Oye, pero entonces esa película americana que fue un éxito de este tipo, no sé, ¿por qué no puede ser lo mismo desde acá? ¿No? Que tampoco se trata de reproducir lo americano, pero simplemente decir, ¿por qué no esta idea puede ser nuestra también? ¿No? O sea, ¿por qué no podemos pensar en otras realidades, otros tiempos, otras posibilidades, lo utópico? ¿Por qué está prohibido para nosotros enfrentarnos a otra cosa que no sea como educar a un público foráneo sobre la violencia en nuestra realidad, ¿no? Sí, y es no solamente imaginarnos, sino reimaginarnos en el futuro, ¿no? No quedarnos con esa única narrativa de, bueno, que es una realidad común México y Colombia de los narcos y tal, sino también de poderse imaginar un futuro diferente, de poder narrar, o sea, si yo me narro a mí misma, también me puedo imaginar un futuro diferente para mí y para mi gente. Entonces, el poder de la narrativa no es solamente una construcción desde lo histórico cuando hablamos de la memoria, sino de esa memoria también como un hecho constitutivo del futuro, ¿no? De saberme quién soy para poder también pensar quién quiero ser. Claro. Entonces, no es un pequeño detalle. No, es bien importante. Aparte yo lo pienso, digo, creo que tú le has dado el clavo algo fundamental, porque yo pienso en el ejercicio de lo utópico, ¿no? Y pienso, y en general, a la periferia se le niega lo utópico, ¿no? O sea, como que nunca está premiado. O sea, lo utópico siempre, o sea, ¿dónde se origina lo utópico en la cultura occidental, ¿no? O sea, en Grecia, en Atenas, en los diálogos socráticos, pero estás hablando de ciudadanos atenienses, o sea, que al ser ciudadanos atenienses implica una posición económica de poder, ¿no? Y ahí es donde se debatía y nace la idea de lo utópico, ¿no? Y de imaginarse cómo podría ser una república distinta. O sea, cómo podrían ser estas cosas que no existen para decirnos de lo que sí hay. Y como de alguna manera siento que eso se ha instituido y se ha mantenido como esa es una posibilidad de lo hegemónico, ¿no? Imaginarse otras cosas. Pero la periferia no puede. La periferia tiene que, o sea, mirar hacia abajo
y mantener ahí la mirada. No pueden mirar hacia adentro ni hacia otros lados, sino que tienen que mirar al barro y a la sangre, y eso es lo único que interesa es el barro y la sangre y nada más, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? O sea, dices, eso creo que es una cuestión de una pérdida importantísima de identidad y una pérdida de posibilidades tremendas, ¿no? En este pueblo el tiempo se pasa volando. ¿Qué horas son? ¿Ya son las 3? No, ya es más tarde. No había ni puta idea de cómo voy a salir de aquí. Venga, hay otra forma de encontrar su lancha. Sí, ¿cómo? Yo la puedo encontrar. Ve, y mañana le va a comprar el almuerzo a mi mamá. A bañar. Vaya usted solo, que a mí no me dejan. Acabamos de escuchar un fragmento de El vuelco del cangrejo, de Óscar Ruiz Navia. El problema no es que no quieran ver la película que sucede en México o en Colombia o en Argentina, en cualquiera de nuestros países. El problema es que nunca tienen acceso a esa película. Eso es clave. Eso es clave. Pero en cambio llega la película del señor francés hablando sobre nosotros, con una campaña multitetramillonaria, y nos pone a hablar de la película. O menos mal estamos hablando no bien de la película, pero, pero se vuelve una cosa es un fenómeno de mercado. Es un fenómeno de mercado, pero nosotros como cineastas, con una gran injerencia en la industria como productores, pues sí tenemos que tener, yo creo que un poquito más de responsabilidad y de visión en esas cosas, y de empujar muchísimo más que la gente tenga acceso a ver nuestras películas. Yo de verdad es que digo, es que es como un compromiso a largo plazo, ¿no? O sea, cuando, no sé, cualquier película mía tenía muchos problemas para que la gente de ventas, esa sí tenía gente de ventas que tenía otros territorios acá abajo. Y entonces, no, bueno, es que Chile y Cono Sur y no sé qué. Y pedían una plata que me tocó llamar a la gente de ventas y decirle, loco, no te la van a dar. O sea, no va a suceder. Van 3 gatos al cine en este momento. Entrégales la película. O sea, por el amor de Dios, porque la película necesita ser vista ya y los públicos necesitan seguir teniendo contacto con las películas, y es generar como espacios de intercambio, de verdad. O sea, casi que volver al intercambio gratuito, como de verdad. Pero uno llegaba lo ve, la música. como tú dices. Uno lo ve. Yo siempre, cuando la gente dice la gente no va, yo pienso siempre, por ejemplo, en el Festival de Cine de Morelia, ¿no? Que digo, es uno de los grandes festivales del mundo. Y que o sea, las salas siempre están llenas en Morelia. O sea, y el público que va a ver las películas en Morelia es público local, ¿sabes? O sea, es la gente de ahí que va y llena las salas a ver todo tipo de películas, y que es maravilloso en esa ciudad porque te das cuenta que la influencia del festival ha formado un público, ¿no? Que tiene un profundo conocimiento cinéfilo. Y que aparte de la cinefilia, yo siempre soy muy escéptico de las filias, o sea, que son simplemente por la cuestión en sí, y no como comprometidas a algo más profundo como con la realidad, ¿no? Y que no sea solo amo al cine porque sí, sino, o sea, por lo que puede ser como acercamiento y generosidad y compartido. Y a mí me parece increíble, de repente en Morelia siempre es muy hermoso porque vas al festival y la gente te conoce y te recuerda de películas con las que fuiste. Eso es bellísimo porque dices, claro, es porque es la posibilidad en cuanto a costo y enterarse de encontrar estas películas. Y que si eso se reprodujera en todo el país, obviamente no puedes tener, ojalá fuera posible tener 50, ¿sabes? 30 festivales de Morelia en el país, pero que si todos los festivales que hay en México, que hay festivales maravillosos, les dieras como Guadalajara, como Guanajuato, como Los Cabos, les dieras presupuesto, ¿no? Y los sostuvieras, ¿no? Y les dieras, cuando estuvieras cinetecas y eso, tendrías ese efecto. La Cineteca en México es un éxito masivo, o sea, es un éxito gigantesco, porque es un espacio que no se construye desde una lógica comercial, que no vas a un mall, sino que vas a ver cine y que es accesible en su costo, ¿no? Entonces tienes este espacio que ha formado un público importante en la Cineteca. Y para mí no es de que ese público sea el máximo público que se pueden tener esas películas o que son límites, es que simplemente es una cuestión de que ahí sí yo creo que el Estado tiene una responsabilidad de inversión o de coinversión con privados
pensando en salas independientes chicas, de dar acceso. O sea, a mí la posibilidad de conocer el cine vino de esto que te decía, de poder comprarme un boleto de $20 que me asegurara poder ver 30 películas 40, en 3 meses, ¿sabes? O 40 películas en 3 meses en una sala. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos espacios donde digas, la gente puede ir y acceder. No, y eso genera unos cambios radicales. Mira, yo además eso también lo he contado un par de veces. Cuando yo ese año no era parte del festival, era Mónica Wagenberg la directora. Y esta fue una idea genial de Mónica Wagenberg cuando llegó a Cartagena. Era un festival que era un desastre. O sea, eso, mejor dicho. Y era un festival con muy poco público, o sea, la gente no iba, la gente fuera de Cartagena que iba al festival realmente iba de rumba, ¿no? Eso era un desastre. Y Mónica se inventó esta idea de el fixi gratis, ¿no? Entonces la gente empezó a entrar a las películas y al final, digamos que no terminó siendo tan gratis, pero abrir ese acceso generó cosas tales como esto que te voy a contar a continuación. Estaba Claire Denis, teníamos una retrospectiva de ella y había una copia en 35 de El Intruso y a mí me encanta esa película. Entonces me fui a la sala donde le iban a proyectar, era en un mall y era una función temprano, como no sé, ponele 11 de la mañana. Afuera del mall habían unas señoras que vendían fruta picada, o sea, unas vendedoras ambulantes de Cartagena. Y se enteraron que había cine gratis. Y entonces dijeron, bueno, pues, no estamos haciendo nada, no hay gente hasta ahora, metámonos al cine. Y yo me senté detrás de las 3 señoras, hablaron toda la película, de repente entraban en unos silencios como de qué demonios está pasando en esa película. Y después empezaban a hablarse. Bueno, y se termina esa película como se termina, que no la voy a spoilear acá, es increíble ese final. Y estas señoras se miraban y decían, ¿pero tú qué piensas? Y empiezan a tener una conversación de un nivel sobre esta película, de un nivel sensible, de un nivel justamente de generar y de abrirles ideas en la cabeza impresionantes. Y yo decía, este es el poder de dar acceso. Ese festival pasó de tener, de verdad no voy a mentir, 100 personas en la sala a, en el último festival que yo hice, que fue 2018, nosotros teníamos 50,000 personas en la sala durante todo el festival. Okay. Eso era un delirio. O sea, yo me acuerdo, o en una edición, teníamos una sala nueva en el centro histórico y yo iba muy temprano a ver que todo estuviera bien, primer día del festival, y veo una cantidad de gente en la calle y yo me empiezo a poner muy nerviosa, ¿no? Iba con Pedro Adrián, que era mi jefe de programación, y cuando llego, lo que había era un tumulto de gente haciendo fila para entrar a las películas. Entonces, la formación de públicos sí es muy importante y claro, los festivales ahí tienen una responsabilidad fundamental de abrir el espacio y de mostrar, de abrir ventanas, creo yo, que es abrirle posibilidades a los espectadores y contarles que hay otras cosas pasando en el mundo, además del cine más estandarizado y más comercial, que hay otras miradas, que hay otras posibilidades de pensarse el mundo, y los festivales se constituyen en un lugar fundamental para esa formación y de disfrute, porque uno se encuentra en los festivales de la manera más casual, con cosas maravillosas. Yo me acuerdo cuando vi Attenberg, la película de Atina. Eso fue en un Bafisi. Yo estaba como en un mercado que hacía el Bafisi hace muchos años y estábamos como citas y teníamos un huequito de 2 horas y media. Entonces yo estaba con Oscar Ruiz Navia, el director del Vuelco, y yo, vámonos a cine, pero así, literalmente corriendo, llegamos, ni siquiera vimos qué película iba a ser. Era como la que empezaba ya. Y entramos y nos toca esta película, que era como, wow, oh my goodness. Esa experiencia del espectador de sorprenderse con algo es lo que le falta a este momento de la cinematografía más comercial. La gente no se siente sorprendida con nada de lo que ve, porque ya lo ha visto 18,000 veces, ¿no? Sí.
Y ahí como que estas películas más raritas, llamémoslas de alguna manera, me parece que sí revolucionan también esa forma de cómo se conectan los espectadores con el cine, porque pues chévere ir a descubrir. ¿Para qué voy a ir al cine si voy a ver más de lo mismo, no? Yo también me haría esa pregunta. Yo la verdad es que hay dos cosas que pienso de esto, que es que una, para mí creo que hay una mayor, bueno, a lo mejor estoy equivocado en esto porque obviamente ya estoy grande, pero me da la sensación de que esta gente más joven, o sea, todos estos videos que hacen en TikTok y en esos formatos, hay tanto ingenio, ¿no? Y hay tanto de truco, ¿no? Pero como muy o sea, como muy artesanal en un cierto sentido, ¿no? O sea, como porque no hay la pretensión de la simulación perfecta de las cosas, ¿no? Sino que siempre hacen cosas como con un juego con la imagen muy inmediato, ¿no? Y que siento que sí hay alguien que a lo mejor tiene una posibilidad más grande de conectarse con estas cosas que no están hechas, no son productos de industria, ¿no? O sea, que no están hechos para hacer con un pulido industrial y una ejecución industrial, ¿no? Y que creo que ahí puede haber una posibilidad. Pero también lo que me parece interesante es de que algo que yo reclamo mucho en México es que aquí los festivales no se les da el lugar ni la importancia que los europeos, por ejemplo, sí les dan a los suyos. O sea, yo pienso, por ejemplo, en cómo en Francia el Festival de Cannes tiene la importancia del Museo del Louvre, ¿no? O sea, tiene un presupuesto inmenso, tiene también un cuidado y una protección como institución cultural gigantesco, ¿no? Cosa que digo, en México el Festival de Cine de Morelia recibe 3 pesos del gobierno, ¿no? Y Los Cabos también, y Guanajuato también, y Guadalajara también, y hacen verdaderos milagros con esos 3 pesos, pero es como de repente, como si fuera como otra expresión de esta lógica extractivista de hacer las cosas para alguien más, ¿no? Donde dices, nada se hace para consumo interno, ¿no? O sea, nada, o sea, las películas se hacen acá como para mantener tranquila a un grupo de gente que si no a lo mejor se va a lebrestar y nos va a crear problemas de relaciones públicas, entonces que hagan sus cosas y que se las lleven y las ven en otras latitudes donde no importa, no se hacen una película crítica, no sé qué, la van a ver los franceses, en México no la va a ver ni Dios, no pasa, entonces no importa, no se puede hacer y no pasa nada. Pero hay esta ausencia absoluta de una lógica de decir, oye, pero es una cuestión de que esas películas son parte del patrimonio cultural del país y por tanto le pertenecen al público, ¿no? Y el público tiene que tener derecho a acceder a ellas porque son parte de ese patrimonio. Y es increíble que los mecanismos que pueden existir para hacer esos puntos de acceso están todo el tiempo precarizados, ¿no? Y nunca hay una conversación real de decir hay que fortalecerlos. Y incluso me sorprende porque, te digo, para mí es como una revelación de las dinámicas, ¿no? Porque dices, para Europa sí es importante estos lugares como una forma de asentar su identidad cultural y también su hegemonía cultural, ¿no? Porque son el aparador del mundo, ¿no? Y son como lo que pone enfrente del mundo lo que se tiene que ver o ayuda a construir una cierta imagen sobre lo que el mundo es. Uh-huh. Y en nuestros países no podemos ser parte de esa construcción de esa imagen. Tenemos que ser, estar resignados a que nos vean fuera y aquí relegados a que nos vean minorías porque no se les va a facilitar el acceso. Y ese es un grave problema, porque de repente hay películas que son muy importantes, que se hacen acá, que hablan de una realidad y que es una realidad que puede ser muy cerca de la gente y que la gente no tiene acceso a ello. Y que ese es un gran problema que dices, es parte de lo que hay que exigir. Estamos todos muy metidos en la pelea de los fondos para poder hacer nuestro cine, pero creo que también las formas de acceso, y que creo que tú haces una pregunta muy importante, que es el acceso latinoamericano, no solo de país, sino latinoamericano, porque al final estas reflexiones son importantes. No, se tiene que construir. No, bueno, yo de verdad, qué felicidad también en la vida habernos encontrado, que nos hayamos encontrado en esa película, en todas las que han seguido después, pero sobre todo en compartir ideas que son comunes, ¿no? Como que yo siempre suelo decir, como cuando uno va a escoger un parceiro, un partner en una coproducción, uno tiene que compartir realmente principios de vida y principios estéticos. Porque, sí, pues, ¿no? Si no, eso va a ser un matrimonio que va a ir mal. Y nuestro encuentro en esos principios éticos y estéticos
es maravilloso porque se siente uno menos raro, menos solito, ¿no? Menos los freaks de la fiesta. Entonces está muy bueno habernos encontrado en la vida y en esta conversa que estuvo buenísima. Tenemos que hacerla por fuera de micrófono, seguirnos conversando más y no solamente de nuestros vicisitudes y problemas. Sí, hay que apartar entre todas las broncas que enfrentamos juntos casi todos los días. Hay que hacernos una reservada para cosas como esta. Sí, y bueno, sí, y ahora los dejamos a todos y nos enfrentamos uno en cada latitud al tráfico de nuestras ciudades, al tráfico de viernes, ¿no? Entonces, lo que nos sigue para nosotros dos es cada uno en algún transporte público esperando horas a llegar a casa. Chao, mi Jules. Hablamos pronto. Sí. Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 8ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Tatiana Mazú González, Juanjo Pereira, Ana Vaz, María Fernanda Ampuero, Jessica Sara Rinland, Laura Casabé, Rui Posas y Rachel Daisy Ellis. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Diana Bustamante Escobar y Julio Chávez Montes. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Diana Bustamante Escobar en Colombia, Diana Martínez en Guateque Cine. Grabación de Julio Chávez Montes en México, Andrés Solís en NAF Audio. Gracias a Mariana Ogarrio. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.